Como ahora. Como ahora. No, ahora estoy acá. No. No, le decía que en esta enfermedad que no tiene fenotipo estructural, sí es muy importante tenerlo. O sea, hay que recomendarle al paciente que procure tener acceso al estudio genético, sobre todo si tiene hijos o si plantea tener hijos. ¿Da? Y lo otro es muy bien lo dijiste tú, síncope sin tratamiento, no es indicación en principio de desfibrilador, hay que betabloquear, dar digamos, medicación antes de ir al desfibrilador. Y la ablación de ganglio estrellado siempre es una opción que tenemos ahí en el bolsillo, pero en realidad en Uruguay hay muy poca experiencia y hasta lo que yo sé, solo un cirujano de tórax que los hace. De hecho, yo ahora estoy mandando una chiquita con otra enfermedad, un QT largo, la estoy mandando a Buenos Aires para hacerlo. Bueno, avanti, perdone. Bien. Bueno, vamos a ver, lo digo rápido porque más o menos lo habíamos dicho. El síndrome de QT largo es un retraso en la repolarización cardíaca dada por los canales de sodio y calcio que van a entrar de iones a la célula o por un defecto en el canal de potasio que disminuye la cantidad de potasio. Y esto lo que hace es alargar la repolarización cardíaca, lo que transforma para creación para cuando que caiga un poco potencial temprano y se encadena Susana. Ahí va. Bien, hay una forma rara que es autosómica recesiva asociada a la sordera y tiene una prevalencia de 1 en 2000. Como presentación, bueno, como la mayoría de las taquicardias ventriculares, síncope, convulsiones mal catalogadas, que generalmente son síncope o muerte súbita, dada por torsidas de puntas o taquicardia ventricular polimórfica, que se genera en fibrilación ventricular. La mayoría de los QT largos se presentan frente a una situación de estrés, que puede ser un impulso auditivo fuerte, puerperio, ejercicio, son todas situaciones en que hay una carga adrenérgica. Y la minoría se puede dar en un síntoma en reposo, estando en reposo, que es un tipo de síndrome de QT que vamos a ver más adelante, tipo genético. Se empieza a manifestar en temprana edad, a los 14 años. Si se manifiesta antes de los 12 años, es como un ítem más para catalogarlo como de riesgo elevado. En el electrocardiograma, bueno, ya sabemos que le medimos el QT corregido por la fórmula de Bassett, que cuando es mayor a 400, cuando es mayor el QT mayor a 450 milisegundos en hombres y a 460 en mujeres. Y lo que hay que ver en el electrocardiograma es que puede haber otras alteraciones que están asociadas a mal pronóstico, que sea la alternancia de la polaridad y variaciones en la onda T, que eso nos da como una idea de que tiene inestabilidad eléctrica, bradicardia o pausas sinusales y bloqueo 2-1. Y el 10 a 35% de los QT corregidos normal tienen una penetrancia variable. Primero hay que pensar en los desencadenantes asociados, que pueden ser por fármacos. Hay una lista grande, que en la guía está una página para podernos fijar, y bueno, nosotros tenemos en internet en la mano, siempre está bueno primero ver todos los fármacos que toma y ver cuáles son los que pueden prolongar el QT. Y bueno, los fármacos, lo más importante, de lo que tenemos más a mano que pueden provocar, son la procainamida, la quinidina, el sotalol, la megadrona, los antidepresivos tricíclicos y la eritromicina. Después, fijarnos en los iones. Puede estar dado por una hipopotasemia o una hipomagnesemia. Después hay una gran asociación con el prolapso de válvula mitral y también se puede presentar con bradiarritmias. Dentro de las pruebas complementarias que vemos en el QT largo, primero es el comportamiento paradójico del QT. Esto quiere decir de que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, nosotros esperamos que se acorte el QT.
Y en este caso lo que hace es que se alarga. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo que está bastante claro. Se puede ver insuficiencia cronotrópica y también arritmias en el ejercicio. El Holter está bueno para ver las mismas cosas que la ergometría, pero también como tenemos un registro más largo, durante más tiempo, podemos relacionarlo con algún síntoma de emoción, estrés o un estímulo auditivo, o inclusive en el reposo. Y también para detectar alteraciones en la conducción auriculoventriculares. Acá tenemos un ejemplo de una PEG, acá en el marco A o en esta parte de acá, vemos que está el electrocardiograma normal, igual ya ahí vemos que la T está un poquito de más grande, ancha y alta, acá en el aumento de la frecuencia cardíaca, y acá en el estrés máximo o submáximo vemos que acá en esta dirección se ve bastante mejor, que está en QT bien largo y la T se pega al otro QRS. Bueno, seguimos. ¿Qué dicen las guías? Bueno, para hacer el diagnóstico debemos tener un QT corregido de 480 milisegundos en las 12 derivaciones y existe una puntuación de riesgo que se llama la puntuación de Schwartz, que es esta tabla que tenemos acá a la derecha. Y bueno, y ahí para resaltar nomás que cuando el QT es excesivamente largo, mayor a 480, ya es 3 puntos, ya es criterio de diagnóstico. Si tuvo una torcida de puntas, ya es 2 puntos, así con un punto más ya sería diagnóstico. Y si presenta síncope en una persona joven, luego una situación de estrés, que son 2 puntos, es como que casi confirmado que puede llegar a, o por lo menos ir a fijarnos al electro de que cómo tiene el QT. Bien, y después la otra recomendación de la guía, que si se diagnostica el QT en presencia de una mutación del QT, o sea, con un cribado genético, patogénica confirmada, es independientemente de la evaluación del QT. O sea, ya la tenés y bueno, el tratamiento lo vemos más adelante. En cuanto, obviamente, el cribado genético es diagnóstico, porque teniendo la mutación, hay un 75% de estas enfermedades se encuentra una mutación causante. ¿Tá? Pero no solo está bueno para el diagnóstico, sino también para la estratificación del riesgo y manejo del paciente, porque podemos como que catalogarlos en distintos subtipos para poder después tratarlos. Y bueno, el 90% de este 75% que cribamos se basan en 3 genes principales, ¿tá? Que son la tipo 1 y tipo 2, que son los que afectan los canales de potasio, que están en torno del 30%, que la manifestación clínica primaria es con un síncope. Y el síndrome tipo Q3, que se manifiesta principalmente con eventos mortales, es un poco más agresivo. ¿Cómo lo vemos en el electro? Bien, el síndrome tipo 1 se ve la T ancha y alta. Este es el que se relaciona más con el ejercicio, luego de realizar un ejercicio es cuando se manifiesta. Después, el síndrome tipo 2 tiene una T mellada, y este es el que se relaciona, ahí se ve con mayor frecuencia ante las emociones, que ya dijimos. Y el síndrome tipo QT3, que afecta los canales de sodio, y bueno, se ve un QT prolongado, obviamente, con una T fina, con una T de base más fina. Y este es el que se manifiesta, ese que es un poco más agresivo y ese que se manifiesta en el sueño o en el descanso. Bueno, acá tenemos 3 ejemplos de los síndromes QT. El QT1, como dijimos, base ancha y alta la T. El síndrome QT2, que se ve más, ven mi cursor, ¿no? Que se ve más acá, en B3 se ve la T mellada, obviamente QT largo con T mellada, y el síndrome QT3, o el tipo 3, que se ve acá en B6, se ve bien el QT bien largo con la base bien finita. Bien, bueno, como ya algunas cosas ya dijimos, obviamente cuanto más tiempo tengamos la célula, como dijimos al principio, vulnerable, más chance tenés de adquirir una TB. Entonces, cuando el QT es muy largo, más de 500 milisegundos, los eventos se aumentan 5 veces más. El otro que también ya lo nombré, cuando el electro tiene una alternancia eléctrica, nos da la pauta que tiene una estabilidad eléctrica marcada. Y después
hay un tipo que es el recesivo, que está asociado a una sordera congénita, que es indicativa de una forma recesiva del síndrome QT, que también es un aumento del riesgo. Y después, con respecto al tipo 1 y tipo 2, las arritmias ventriculares se ven más en eso, pero en el tipo 3 se ven menos, pero son más letales. Bueno, ¿qué dicen las guías en cuanto al tratamiento de esto? Un poco ya lo veníamos diciendo. Primero, evitar los fármacos, que acá está la página que podemos fijar. Después, las alteraciones electrolíticas. Y después, evitar los desencadenantes típicos de arritmias. ¿Ah? Como tratamiento se indica primero beta-bloqueantes. Después, si tuvo un episodio de taquicardia ventricular, se está indicado el DAI, luego la parada cardíaca, o sea, con un evento de parada cardíaca previa. Y después más adelante, en estas recomendaciones que son 2A, dice que si podemos cribar bien el tipo de síndrome QT, hay unos fármacos como que más específicos para cada tipo de gen alterado, y teniendo un tratamiento óptimo de beta bloqueantes y el DAI sigue con con muchas descargas, se puede considerar en la simpatectomía, como dijo Alejandro. Bien, entonces, ¿qué hacemos frente a un síndrome QT agudo? Nos encontramos con una taquicardia ventricular polimórfica. Si podemos medir el QT y es normal, pensar en lo clásico, un infarto, una isquemia o algunas otras causas. Después, si el QT no es normal, puede ser una torcida de puntas, una taquicardia helicoidal, y si cae en FB, obviamente, desfibrilador. Pero si el paciente está con la taquicardia helicoidal y está hemodinámicamente estable, le realizamos el monitoreo hemodinámico con electro, siempre revisar los medicamentos y suspender, obviamente, todos los que agarran el QT. Y después, lo que vamos a tratar de evitar lo que lo provoca. Entonces, necesitamos suprimir los efectos de la despolarización temprana. Le hacemos un bolo intravenoso de sulfato de magnesio. ¿Se fue, no? No. Para cortar el QT podemos hacer un bolo intravenoso de lidocaína, cloruro de potasio intravenoso, y para aumentar la frecuencia ventricular podemos hacer isoproterenol o marcapaso, siempre tratando de aumentar la frecuencia cardíaca para intentar acortar el periodo de repolarización. Bueno, digamos, la recomendación de lidocaína es media traída de los pelos, ¿tá? No sé quién la usa, yo no. Todo lo demás sí, y cuando hay un paciente que está con una torcida de punta, que ustedes, que lo más frecuente es adquirida, ¿no? Esos pacientes multimedicados, piensen que por un lado, el tono adrenérgico, digamos, favorece la ocurrencia, ¿no? Pero la bradicardia también. Entonces, de ahí viene esta combinación extraña de rápidamente ir a colocarle un marcapaso transitorio y a darle isoproterenol para aumentarle la frecuencia. ¿Ah? Entonces, sulfato de magnesio, sin duda, cloruro de potasio también, eso lo pueden guiar por un test rápido, pero tienen que lograr aumentar la frecuencia cardíaca, y lo mejor es ponerlo en marcapasos, porque el propio isoproterenol a veces alarga el intervalo QT. Entonces pueden ver con situaciones raras en que los pacientes le ponemos un marcapaso transitorio y luego los beta bloqueamos, por ejemplo. ¿Tá? Claro. Eso no es tan raro. Bien. Ahí. Ahora vamos al síndrome QT corto, que bueno, que es el acortamiento del intervalo QT menor a 320 milisegundos con unas T altas y estrechas. Tienen una susceptibilidad aumentada para la fibrilación auricular y fibrilación ventricular, con periodos refractarios muy cortos, y está determinado por estos 5 genes, que son 3 de potasio, con una hiperfunción de los canales
que determinan un acortamiento de la repolarización, y después la pérdida de la función del canal de calcio de tipo L. La edad media se inicia a los 40 años, pero tiene una alta mortalidad en todos los grupos etarios. Como primera manifestación, la de mayor frecuencia es la muerte súbita, y no parece haber unos desencadenantes identificables para esta enfermedad. Cuando lo sospechamos, como tenemos el QT corto, como ya dijimos, menor a 330 milisegundos, en una FA idiopática en jóvenes, frente a un síncope o una muerte súbita recuperada, en una FEB de etiología incierta o con antecedentes familiares de QT corto o muerte súbita en jóvenes sin cardiopatía estructural. Bueno, en electro, ya lo que dijimos, vamos a encontrar un QT corto, un segmento ST prácticamente inexistente y el 50% ondas T altas con base estrecha. Y puede haber una onda prominente separada de la onda T. Como siempre, primero descartar las causas secundarias, la hiperpotasemia, hipercalcemia, acidosis, alteraciones del tono autonómico, hipertermia, taquicardia, o fármacos que acortan el QT, que los tres como que más manejamos son la dioxina, la mexilatina y la rufinamida. Las pruebas complementarias, bueno, la ergometría, la ergometría lo que hace es, objetiva la falta de adaptación del QT en la frecuencia cardíaca. O sea, permanece corto luego de realizar la ergometría. Cuando hay bradicardia, el QT sigue siendo corto. Frente al Holter, en el Holter, ¿qué podemos valorar? QT de esfuerzo y en reposo, y con la presencia de arritmias. Y acá me meto en una camisa de 11 varas porque, según lo que dice la bibliografía, el estudio electrofisiológico no está muy demostrado que pueda ser de utilidad para la estratificación de riesgo, pero sí podemos provocar las arritmias y hacer un estudio de todos los periodos refractarios de la aurícula en estas arritmias provocadas y del ventrículo. El estudio electrofisiológico no sirve para nada, ni en la categoría enérgica, ni en el QT largo, ni en el QT corto. Es un poco más discutible en la miocardiopatía hipertrófica, pero en realidad tampoco se usa. Al final, el estudio electrofisiológico lo único que nos parece aportar, que después van a hablar, es en neurugada. Bueno, como ya dijimos, existe un test genético para identificar los genes. Que, bueno, en la guía al diagnóstico, ya como la cuarta vez que lo digo, se diagnostica cuando hay una presencia de QT corto menos de 340 milisegundos. Siempre, y como indicación 2A, presentar, estudiar la historia familiar, muerte súbita menor de 40 años, y una supervivencia a un episodio de taquicardia ventricular en ausencia de las enfermedades. Debemos considerar, perdón, le dije mal esto. La indicación 2A es cuando hay menos de 360 milisegundos, considerar todos estos aspectos que acabo de decir. Bueno, para el tratamiento, en realidad, si es asintomático, las guías nos recomiendan que no debe haber ningún tratamiento. Si presentó algún paro cardíaco o alguna taquicardia ventricular, ahí sí es recomendado el DAI, con la salvedad de que a veces el DAI se puede confundir el QRS con la T y puede hacer descargas inapropiadas. Bien, eso es todo. Bueno, y ahora vamos a terminar por el síndrome de Brugada. Bueno, el síndrome de Brugada, como ya lo sabemos, es una enfermedad hereditaria que causa alteraciones electrocardiográficas típicas y que en general afecta a jóvenes, hombres, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, sin cardiopatía estructural y que les predispone a sufrir eventos de arritmia ventricular o muerte súbita. Más o menos la prevalencia del síndrome de Brugada en el total de muertes súbitas cardíacas es de un 12%, y en los pacientes que se da muerte súbita cardíaca sin cardiopatía estructural es de un 20%. La mutación tiene, que ahora después le vamos a hablar cuál es, en realidad se ve de forma similar en ambos sexos, o sea, puede estar la mutación en hombres y en mujeres, pero en realidad las manifestaciones clínicas son
8 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. ¿Tá? Los síntomas predominantes son los síncopes y puede ser como forma de presentación la muerte súbita, y suele manifestarse entre la tercera y la cuarta década de la vida. ¿Tá? En realidad, los síntomas que se asocian al síndrome de Brugada pueden ser, es una amplia variedad. Hay que considerar que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, o sea, tienen más o menos un 60% de los pacientes que en realidad son asintomáticos. Después tenemos un 30% que se presenta en forma de síncope, y después tenemos un 10 a un 20% en los cuales la forma de presentación es una muerte súbita, que puede estar dada por una fibrilación ventricular que esté documentada, pero 10 a un 20% se presentan en forma de muerte súbita. Después, otra cosa importante es que estos pacientes tienen una prevalencia de arritmias supraventriculares un poco mayor que la población normal. Un 20% de los casos suelen tener además arritmias supraventriculares, dentro de ellas la más frecuente es la fibrilación auricular. Y estos pacientes suelen tener los síntomas y los eventos principalmente durante el reposo o durante el sueño, ¿tá? En donde en realidad lo que predomina es el tono vagal. Es muy raro que en estos pacientes se produzcan los síntomas durante el ejercicio, a diferencia de los otros que estuvimos viendo hasta ahora. Como ya dijimos, además de que el fenotipo, o sea, la representación clínica de la enfermedad es mucho mayor en varones, además el pronóstico por lo mismo es peor en los varones. Tienen un riesgo de muerte súbita aproximadamente 5 veces mayor que la mujer que tiene el gen mutado. En el genotipado vamos a ver que este síndrome en general se hereda de forma autosómica dominante. Las mutaciones que se producen en el síndrome de Brugada pueden determinar atenuación de las corrientes de entrada de sodio o calcio, ¿tá? O sea, que son las que despolarizan la membrana, o la potenciación de las corrientes de salida de potasio, o sea, las que repolarizan la membrana, ¿tá? Pero hay una contra del síndrome de Brugada en cuanto al genotipado, que es que solamente en un tercio de los pacientes que tienen el síndrome se puede reconocer la mutación. O sea que en realidad el rendimiento de la prueba genética en el síndrome de Brugada es bastante bajo, ¿tá? Dentro de las mutaciones que se pueden observar, la más frecuente es la pérdida de función del canal de sodio, codificado por el gen SCN5A, y se da en el 75% de los pacientes en los cuales se puede hacer un genotipado de la enfermedad. Pero, como dije, en realidad el rendimiento de la prueba genética es muy bajo. Entonces, para entender un poco, acá les muestro que va a depender de la mutación lo que se va a producir. Pero básicamente en la fase 1 del potencial de acción y 2 hay una corriente de salida de potasio que repolariza la célula, por eso el potencial de membrana cae, y después vieron que se mantiene una meseta, y eso es por la interacción entre corrientes despolarizantes y repolarizantes. O sea que tenemos la corriente de potasio que repolariza la célula, y la corriente de sodio y de calcio, que son estas, que despolarizan la célula, y por eso se produce esta meseta, ¿tá? Es importante decir que en realidad en el corazón normal hay cierta diferencia, o sea, hay cierta anisotropía, ¿no? Hay una diferencia en el potencial eléctrico de las diferentes capas del miocardio, desde el endocardio hacia el epicardio. Y eso está dado principalmente porque en el subepicardio hay una mayor concentración de canales de potasio que en el subendocardio. Entonces, en realidad, hay una diferencia en el potencial de acción, la duración del potencial de acción entre las diferentes capas del endocardio. Eso de por sí genera un sustrato, digamos, arritmogénico, pero que en situaciones normales no desencadena la arritmia, ¿tá? Y acá, por ejemplo, pueden ver que el potencial de acción del subepicardio, que tiene una mayor concentración de canales de potasio, es más corto que el del subendocardio, ¿no? Entonces eso justamente está dado por la potenciación de los canales de potasio en ese sector. Si nosotros a eso lo potenciamos con una mutación en la cual se aumente esta diferencia, ¿tá? Entre endo y epicardio, se va a producir el sustrato perfecto para el desencadenamiento de la arritmia, ¿tá?
y eso va a estar dado por la pérdida de función del canal de sodio o la ganancia de función del canal de potasio. ¿Tá? Esas son como las formas más frecuentes en las cuales se produce la alteración. Y en realidad el diagnóstico se va a hacer en forma inicial, o sea, lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma en reposo. ¿Tá? En realidad se describen dos patrones del síndrome de Brugada, que son el patrón tipo 1, que es el único que es diagnóstico, que se caracteriza por, que ahora lo vamos a ver, que se caracteriza por una elevación descendente del segmento ST mayor a 2 milímetros en más de una derivación precordial derecha de B1 a B3, que se sigue por un segmento de ST cóncavo y una onda T negativa. Y después está el patrón de tipo 2, que es el que se llama en forma de silla de montar, que no es diagnóstico del síndrome de Brugada, pero es sugestivo. O sea, esos pacientes hay que seguirlos estudiando. Y se caracteriza por una elevación del segmento ST mayor a 0,5 milímetros en más de una derivación precordial derecha, seguida por un ST convexo y una onda T positiva en B2 con morfología variable en B1. Una cosa que es importante es que cuando nosotros sospechamos el patrón de Brugada, y por ejemplo, en las derivaciones normales, tenemos un patrón de tipo 2 o un bloqueo incompleto de rama derecha, por ejemplo, lo que podemos hacer es ir subiendo las derivaciones B1 y B2. Entonces se las va a hacer progresivamente del cuarto espaciente costal, tercero, segundo, ¿no? Y de esa forma se puede desenmascarar el patrón de Brugada tipo 1, como por ejemplo, lo vemos acá, bueno, acá sería el electrocardiograma basal normal, con la disposición normal de las derivaciones, ¿no? Y cuando vamos subiendo las derivaciones B1 y B2, vemos que se va produciendo, se va desenmascarando en realidad el patrón de Brugada tipo 1. ¿Tá? Y ahí podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad. ¿Tá? Esto simplemente para ver los diferentes patrones representados electrocardiográficamente, ¿no? El tipo 1, que es el diagnóstico con la aleta de tiburón o de delfín, ¿no? Y el tipo 2, que es el de silla de montar, que se ve en la mayoría de los casos en B2. Esto se acompaña muchas veces como de una imagen del QRS bloqueo incompleto de rama derecha y que puede a su vez confundir en el diagnóstico. ¿Tá? En muchos individuos jóvenes en los cuales se puede ver un bloqueo incompleto de rama derecha y en realidad que genere la duda diagnóstica con el patrón de Brugada. Para un poquito ahí. Sí. No, a ver, los términos cóncavo y convexo pueden confundir un poco. Sí. Por eso está bueno hablar de supra, o sea, mirándolo desde dónde. El patrón típico es mirándolo desde arriba, es convexo. Ahí va, que es el de tipo 1. Exactamente. Y el patrón, y cuando es, digamos, cuando es cóncavo hacia arriba, ya no es el patrón, es así, no es el patrón típico. Entonces, ustedes no requieren una R', porque R'... No, pero ustedes pertenecen a la generación del sobrediagnóstico. ¿No? Hace 10, 15 años estáb'amos en la era subdiagnóstico, ahora pasamos a la era sobrediagnóstico. Entonces, la presencia de una segunda R, de una R', o sea, un QRS que termina con una onda que sube y baja la línea de base, aunque esa línea sea lenta, aunque esa R' sea lenta, sea ancha, sea mellada, pues son otras cosas, pero eso no es un Brugada porque llega a la línea de base. Importante es esa imagen que ustedes ven allí de que el QRS termina y se sigue con una onda, o sea, que es un final lentito, se sigue con el segmento ST. Eso es la definición de Brugada. Entonces, digamos, eso que se define ahí como patrón tipo 2, bueno, en realidad, ese maldito patrón tipo 2 viene de una guía, que yo el otro día le pasé la referencia por el WhatsApp para que miraran lo que eran los test de inducción. Que es muy desgraciada porque llegó a confundir aún más, porque ese patrón en realidad tipo 2 esencialmente no sirve para nada,
salvo en los pacientes que nosotros estamos sospechando la enfermedad porque son sintomáticos. ¿No? Yo a veces soy un poquito categórico de más, pero me parece que a ustedes hay que transmitirle conceptos. Entonces, el síndrome Brugal, el electrocardiograma, es el de la izquierda. Que bueno, está bastante exagerado, puede ser un poco menos, pero hay una elevación del punto J y del comienzo del ST y es supraconvexo. Y vale si ustedes lo detectan con las derivaciones precordiales en posición normal o también en las precordiales altas, vale igual. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un electro como el que tengo a la derecha, en realidad lo primero que hago es pedirle al técnico que me haga las precordiales altas, porque de repente en las precordiales altas ya tengo el Patheon tipo 1 y tengo el diagnóstico. Ahora bien, si yo solo tengo eso, si yo solo tengo, por ejemplo, no sé, un jugador de fútbol que viene a una valoración preoperatoria, o un jugador de fútbol que viene solo por el control para la habilitación, un loco que es asintomático, que no tiene antecedentes familiares, o sea, que lo interrogué y no tiene nada, y yo le encuentro el electrocardiograma de la derecha, eso no es diagnóstico de Brugada, es opinable si es un Brugada, es una repolarización precoz, y ese se va para la casa, sin más nada. ¿Está? ¿Está claro eso? Aunque el patrón tipo 2 no tiene que pasar por la cabeza de ustedes, salvo si yo estoy estudiando, por ejemplo, un tipo de 40 años que tuvo un síncope con un corazón normal, que ocurrió, no sé, posesfuerzo, o que ocurrió durmiendo, o tuvo un ronquido agónico en la noche, y me aparece eso. Bueno, pero entonces es ese escenario donde eso me tiene que hacer abrir los ojos y a ver si no termino diagnosticando un Brugada, que en todo caso lo tendré que hacer desenmascarándolo con drogas. ¿Está? Perfecto. Pero ese electro lo van a ver, este patrón tipo 2 lo van a ver muy frecuentemente en la policlínica, y por favor no le arruinen la vida a la gente. Y cuando tengan dudas, que todos tenemos dudas en la vida, yo tengo dudas de todas las cosas que veo, no le pongan etiquetas, o sea, en todo caso lo pasan a un especialista, consultan, se quedan con electro, le dicen que van a averiguar, van a estudiar o lo que fuera, pero no le encajen en la frente del síndrome de Brugada. Porque de vuelta, eso puede tener una connotación psicológica, afectiva para el paciente, deja de hacer deporte, le complica la vida en el liceo, viene el profesor de educación física y lo deja sentado, y eso está mal. Vamos arriba. Bien, perfecto. Bueno, y en realidad en las recomendaciones de la guía te dice que el diagnóstico de Brugada se hace con el patrón de tipo 1, como acaba de decir Alejandro, ya sea espontáneo, cuando se lo sensibiliza con las derivaciones precordiales B1 y B2 altas, o con el test de provocación farmacológica. ¿Tá? Entonces, el test de provocación farmacológica en realidad está destinado a desenmascarar el patrón de tipo 1, que es el único patrón diagnóstico, como acabamos de decir, y en realidad lo que se hace es bloquear los canales de sodio, o sea, utilizar un fármaco que bloquee los canales de sodio y exagere los efectos de la mutación que tuviera el paciente, o de la alteración que tuviera el paciente. Y de esa forma se desenmascare el patrón de tipo 1, ¿no? Entonces, esa oración se refiere a la sospecha clínica, no a la sospecha del electro. Está bien. Disculpen que insisto tanto con esto. No, está bien. La sospecha del electro solo nada, sospecha clínica, por el antecedente, porque tuvo un síncope, por cualquier cosa de esa. Si no, a una sospecha electrocardiográfica sola, pelada, no le hacemos test de provocación farmacológica. Perfecto. Y bueno, se va a considerar positivo únicamente si se obtiene un patrón de tipo 1. Y bueno, si aparece en realidad arritmia ventricular, tipo de forma precoz, o ensanchamiento del QRS mayor a 130% con respecto al valor basal, es un criterio de detención de la prueba. Y en realidad las drogas que se pueden utilizar son las drogas bloqueantes de los canales de sodio, entre ellos, o sea, la que te recomiendan las guías, o las que está, digamos, que siempre que lo lees te la nombres, la asmalina,
porque, bueno, se ha visto que es muy eficaz para el diagnóstico de Brugada. Nosotros acá no la usamos la flecainida, se puede usar la flecainida, ¿no, Alejandro? Bueno, O, bueno, acá lo que seguro no hay es ajmalina. por eso, sí. Está. Entonces, hasta hace poco no teníamos ninguna droga intravenosa para hacer y hacíamos test de flecainida bioral. ¿Ah? Sí. Sí, hacíamos test de flecainida bioral y bueno, acá los test de asmalina que se han hecho porque nos trajimos de contrabando ampollas en el bolsillo. ¿Tá? Claro. Pero lo que se hacía era flecainida bioral, pero de hace 1 año y medio, 2 años, tenemos procainamida. Procainamida. Ahí está. Que no es tan sensible como la asmalina, pero bueno, vale. Está, perfecto. Bueno, y después hay que considerar que el test de provocación farmacológica igual puede arrojar resultados falsos negativos hasta en un 25% de los pacientes. Entonces, en realidad, en los pacientes que persiste la sospecha clínica del diagnóstico de Brugada, se puede volver a repetir el test. Bueno, y ahí se pueden hacer variantes, por ejemplo, intentar usar, si usaste procainamida, usar drogas más específicas para desenmascarar el patrón. Bueno, y acá hay un ejemplo del electrobasal en un paciente que tenía sospecha clínica de síndrome de Brugada, y se hizo la infusión de flecainida y se desenmascaró el patrón de tipo 1. Bueno, y después, en la estratificación del riesgo de los pacientes, hay que tener claro que en los pacientes que son asintomáticos, en realidad la tasa de eventos anuales es de 0,5 a 1,5%. Y después hay algunas características clínicas y electrocardiográficas que pueden asociarse a mayor riesgo. Por ejemplo, si el paciente tuvo una presentación como muerte súbita abortada, el riesgo obviamente de que vuelva a presentarlo es mayor. Bolazos. ¿Qué? Se ve que se fue Alejandro. No, yo estoy acá. Yo estoy acá, yo no hablé. Total. Después, si tenés documentada una TB o una FB, también, o sea, aumenta el riesgo de que vuelva a suceder. Si el paciente se presentó como síncopes en los cuales se detectó una arritmia, lo mismo, el sexo masculino, como ya dijimos, tiene un riesgo mayor. Cuando el paciente tiene un patrón tipo 1 espontáneo, o sea, sin necesidad de provocación farmacológica, también aumenta el riesgo, es de mayor riesgo. Después hay algunos trabajos que muestran la asociación de eventos con los patrones de repolarización precoz inferolaterales en el electro. Y, Mañana viene Dale, ya lo sé. ¿está mal? ¿Pero dijeron de acá o no? No, está con el micrófono abierto, pero ya lo apagué. Ya se los apagué. Dale. Y bueno, después cuando en el electro tienen QRS fragmentado, también es un elemento de riesgo. Y después, en este síndrome, que ahí capaz que Alejandro te pidió que me des una mano, el estudio electrofisiológico sí tiene un lugar porque la inducción de las taquicardias ventriculares o la fibrilación ventricular en los pacientes con Brugada diagnosticado aumenta el riesgo de eventos posteriores, digamos. Bueno, esto es un tema que ha sido recontra discutido durante muchísimos años. El tema es que, bueno, como vos pusiste ahí, hay algunos pacientes asintomáticos que se mueren. Entonces, ¿cómo estratificar el riesgo? Y en verdad, no hay un criterio para resolver, porque no hay tampoco un tratamiento farmacológico muy claro, entonces la prevención de esto pasa por el implante del desfibrilador. Tengan en cuenta un numerito en la cabeza. Nosotros ponemos un desfibrilador cuando el riesgo de muerte anual está por encima de 6, quizás por encima de 4 y nunca por debajo de 4. ¿Está? Es un número para que ustedes tengan en la cabeza. Ahora, llegar a ese número a veces no es tan fácil. En realidad, los pacientes asintomáticos
el estudio electrofisiológico ha demostrado dividir aguas, o sea que en estudios, metaanálisis, da positivo, da bien, como factor de riesgo. De todas maneras, dos condicionantes. Primero, que probablemente nos ubica al paciente en un punto de riesgo intermedio, no de alto riesgo. Pero bueno, se le puede poner un desfibrilador, hay que ponerle un desfibrilador, pero hay que hablar con el paciente porque hay que hablar también de los riesgos del desfibrilador, porque son gente joven. ¿Ah? Y lo otro, que no es cualquier estudio electrofisiológico. En general, se acepta hacer un electrofisiológico no tan agresivo, con hasta 2 extraestímulos en el ventrículo que se estimula en un sitio, y con eso nos plantamos. ¿Tá? Pero sí vale todas las demás cosas que tú pones ahí, o sea, los hombres, los hombres de en torno a los 40 años son los que tienen más riesgo, el patrón de un espontáneo, el antecedente de síncope, y lo otro es que siempre, o muchas veces, el primer elemento de sospecha es la aparición, por ejemplo, de una fibrilación auricular en un corazón normal. Entonces, cuidadín, porque ¿qué droga nos gusta hacer en las fibrilaciones auriculares paroxísticas en un corazón normal? Flecainida y propanolol. Entonces, ojo, cuando nosotros resolvamos iniciar ese tipo de tratamiento, bichemos bien el electrocardiograma. No le digo que lo iniciemos internado, como dicen algunos los yanquis a veces, interna a los pacientes para empezar los tratamientos con antirrético casi. Pero por lo menos sí miremos bien el electro, que no tenga un patrón ahora sí, ni siquiera dudoso. Y si es dudoso, le empezamos con la medicación y le decimos que vuelva a la semana a pasarle otro electrocardiograma a ver cómo está. Bien. Perfecto. Y bueno, el tratamiento, en realidad, el único tratamiento que ha demostrado reducir el riesgo de muerte súbita en el síndrome de Brugada es el DAI. Entonces, en realidad, está recomendado para los pacientes que han tenido episodios de TB sostenida o FB documentada, o que se presentan con el síndrome, con el patrón espontáneo de tipo 1 y antecedentes de síncope. En esos pacientes son los que está indicado el DAI. Y en realidad, en los pacientes que tienen el DAI y que tienen múltiples choques apropiados, o en los pacientes que deberían tener DAI, pero que por algún motivo no se pone el DAI, una droga que se puede usar es la quinidina, que puede ser útil en estos pacientes. Y después está bueno, que esto ya algo se comentó, pero está bueno que en los pacientes con síndrome de Brugada y tormenta eléctrica, por ejemplo, que están en tormenta eléctrica, el isoproterenol puede ser, en infusión, puede ser muy útil para frenar la tormenta eléctrica. Exacto, no deberíamos hacer un test de provocación de Brugada en un lugar que no tengamos un desfibrilador, por supuesto, y ampollas de isoproterenol. Ahí va, perfecto. Y después, voy a nombrarlo nomás porque la verdad que ahí ya me di cuenta que era medio dudoso, pero me pareció interesante, que propone como un tratamiento que podría ser eventualmente en algún momento efectivo, la ablación a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, que parecería que es el sector de donde se origina la mayoría de la carga rítmica en estos pacientes, si bien todavía está en etapa como de investigación, por lo que estuve leyendo. Pero no sé si querés decir algo, Alejandro, de eso. Es lo que vos decís. Mi experiencia es cero. Sé que hay un grupo de colegas acá en Uruguay que hicieron un caso. Sí. En realidad el concepto es el concepto de Papone, que decía no atria, no fibrillation. Bueno, esto es, le queman todo el tracto de salida del ventrículo derecho, que es en el área donde esa heterogeneidad y anisotropía se manifiesta con mayor ostensible. Claro. Entonces, claro, si pasamos a tener un área toda fibrosa en vez de miocardio con anisotropía, realmente logran no solo bajar la incidencia de eventos, sino que además logran normalizar
el electrocardiograma basal. Pero bueno, eso es como siempre, ¿no? Estos son los resultados que fundamentalmente está mostrando Giuseppe con Antonio y con Papone. Nada, Papone tiene un megacentro de ablaciones en Italia y viaja a Brugada con Antonio y hacen 3, 4 pacientes cada vez que van y son la serie más grande publicada, es eso. Pero Claro. es arruinar el tejido para que desde ahí no pueda salir nada, digamos. Bien. Bueno, y en las guías, en realidad, se recomiendan algunas cosas cuando se hace el diagnóstico de síndrome de Brugada, que son evitar fármacos que puedan sobrelevar el ST en las derivaciones precordiales derechas, que eso lo podemos buscar en internet, los drogas que lo hacen. Evitar el consumo excesivo de alcohol y comidas copiosas, que pueden determinar exacerbación del patrón en los pacientes que son portadores de la enfermedad. Y bueno, después ser cuidadoso con los fármacos antipiréticos, que parecería que también pueden exacerbar este problema de la repolarización. Los pacientes... Al revés. No, cuidado con los antipiréticos, no. Tratar la fiebre precozmente. Perdón, sí, quise decir eso. Que la fiebre... Quise decir eso, que la fiebre aumenta es por el tono vagal, ¿no? Bueno, no sé. La verdad que no sé. Sí que y también hay un caso mostrado acá en Uruguay, que los pacientes con fiebre aumentan la expresión del fenotipo electrocardiográfico y también el tono vagal. Ahora, si la fiebre va mediada por el tono vagal, no lo sé. Hay algún Creo que es colega... como la respuesta a la fiebre del organismo, ¿no? Sí. Pero no sé, capaz que estamos volaseando, pero me imagino que va por ahí. Puede ser, no lo sé. Y después el implante del DAI en los pacientes con diagnóstico de síndrome de Brugada va a estar indicado, como ya le dije, pero lo vemos en las indicaciones 1C, en los pacientes supervivientes a una parada cardíaca abortada o los pacientes que tienen documentada una TB sostenida. Eso fue la indicación 1. Y como dije antes, va a estar indicado el DAI en los pacientes con síndrome de Brugada con SG basal espontáneo tipo 1 y síncopes, y antecedentes de síncopes. Bueno, y después esto es lo que ya dije. Básicamente, durante la tormenta eléctrica es útil la utilización de isoproterenol y en los pacientes con DAI que tienen choques recurrentes, la quinidina puede ser un fármaco que ayude a frenar los choques, bueno, las arritmias, ¿no? La carga rítmica. Y después, en el estudio electrofisiológico, como decía Alejandro hoy más temprano, se puede hacer hasta 2 o 3 extraestímulos en diferentes sitios para ver si se desencadena la fibrilación ventricular, y de esa forma como que contribuye a la estratificación del riesgo de los pacientes asintomáticos. Y bueno, con una indicación 2B, que igual es indicación 2B, como vemos ahí, y después con una misma indicación 2B, el tema de la ablación que se puede plantear en estos pacientes que ya lo estuvimos discutiendo. ¿Y en qué pacientes con síndrome de Brugada se va a hacer screening de los familiares? En realidad está recomendado solo en los pacientes en los casos índices en los cuales por algún motivo se encontró la mutación genética subyacente. Considerando, de nuevo, que en realidad el rendimiento de la prueba genética en estos pacientes es bajo, como dijimos más temprano, tipo un 30%. Si es así, o sea, si el paciente tiene una mutación establecida y vamos a hacer el screening de los familiares, si el familiar no tiene la mutación, se puede dar de alta, ¿tá? Sin estudios posteriores, siempre y cuando el caso de índice tenga mutación. Si no se ha identificado mutación, en realidad en el caso de índice, entonces ahí en realidad obviamente no va a estar recomendado el estudio genético de los familiares, pero hay que hacer seguimiento seriado con electrocardiogramas basales, por lo menos en los familiares de primer grado del paciente, del caso de índice, en este caso. Y bueno, creo que terminamos justito. Perfecto. No, de vuelta a lo mismo, ¿no? El estudio genético,
hay varias indicaciones, pero la principal indicación de estudio genético es aliviarle la vida a la familia de los casos índices, ¿no? Ustedes se imaginan que el papá tiene un Brugada y como además, un concepto que no dijimos tanto para el QT, para el Brugada, que el electrocardiograma es dinámico, o sea, hoy lo tiene y mañana puede no tenerlo el patrón, por eso hay que seguirlo. Entonces, ustedes tienen un caso índice de Brugada o de QT largo, y claro, eso los obliga, van a tener que seguir a los hijos toda su vida, cada tanto, hacerle electro, controles, le van a pedir algún eco, yo qué sé. Ahora, fíjense qué bueno si le hacen un test genético, le encuentran la variante patogénica, luego le hacen el test genético al hijo, le dicen, no la tiene, problema solucionado. O sea, nunca más en su vida van a tener que estudiar y seguir ese gurí por la enfermedad del padre. Entonces, tiene un valor muy importante. Porque además, ustedes hacen un estudio genético que sale una platita, pero en realidad, en términos de tiempo, se van a ahorrar mucha platita de todos los estudios que tienen que hacerle a lo largo de toda su vida por no tener diagnóstico genético. Bueno, bien. Muy bien, muy ajustado al tiempo, teniendo en cuenta que fue medio entrecortada, y bien, y completa, me parece que fueron a lo sustancial. Esto es interno, pero no se olviden cuando ustedes ponen fotos o pautas o lo que fuera, de poner las referencias bibliográficas. ¿Tá? Sí, ya lo pensamos antes de presentar. Dijimos eso. No. Porque, bueno, nada, porque además me ayuda, porque yo me digo, mirá qué interesante esto, lo pasaron muy rápido, no tuve tiempo de leer la tabla, pero anoto la cita y voy a ir a mirarla, ¿está? Y además Sí. para ver que no me están trayendo las pautas de 1935, ¿está? Bueno, muy bien, nos vemos entonces en el Ateneo, hasta luego. Nos vemos.